Muchas gracias a las fundaciones, a Bungiborn, a Williams, a Andreani y al CCBA, que han hecho posible que yo cruzara el charco en la otra dirección y esté aquí con vosotros. Este título que veis detrás de mí me ha preocupado en los últimos 2 días porque en realidad es tan técnico y voy a hacer algo pues un poquito diferente. Pero sí que es cierto que curaduría es una palabra que repetimos muchas veces como algo que sirve para algo, tiene una utilidad, a diferencia de lo que uno a veces piensa del arte, que es el triunfo de lo inútil en el mundo, pero que es tan importante. Y la curaduría viene, como todos sabéis, etimológicamente de la cura, del cuidado y la verdad me gusta mucho más la acepción de aquí, de este lado del Atlántico, que la que utilizamos en España, que es comisariado. Y ya os podéis imaginar por qué. Yo voy a hablar hoy hablamos de cuerpos de agua y me di cuenta de que mi primera diapositiva es un gran cuerpo de agua, que es el lugar donde yo habito y trabajo, en el corazón de Europa, de Centro Europa. Y bueno, empecemos puesta en escena. La puesta en escena es arte, ciencia y tecnología y, como sabéis, yo he comisariado distintos proyectos que han fomentado y han incentivado el trabajo de artistas y de creadores de distintas disciplinas en torno a las cuestiones más relevantes de la contemporaneidad. Yo voy a hablar de esto hoy poniendo énfasis en el programa que ahora lidero, que es Arts at CERN, pero que cualquiera de los a los que me he dedicado y he tenido la suerte de estar ahí y de poder hacerlo, han surgido de un interés personal por apoyar a los artistas en una búsqueda que compartimos, que es universal y que ellos tienen el difícil trabajo de mostrarlo e interpretarlo, que es comprender y participar de las problemáticas y las cuestiones del mundo. Y es más, del universo. Desde mi llegada al CERN lo tengo bastante claro, que el universo es un gran objeto que no gira en torno a nosotros, sino que nosotros formamos parte de esa masa, de esa materia, y he tenido la suerte de estar en un lugar donde la palabra cosmos y universo se trata precisamente como eso, como un objeto, un lugar, algo muy matérico, no es el éter, lo etéreo, sino que es algo que se entiende como una materia llena de misterios que uno trata de dilucidar en su vida cotidiana, pero es que allí además se trabaja desde la física experimental y la teórica y desde un marco de ciencia básica, una ciencia fundamental, y que se ha convertido en los últimos años además en un espacio de encuentro para diálogos extraordinarios entre las disciplinas y subdisciplinas de la física y del arte. La ciencia y mis colegas científicos y científicas se han acercado al arte que nosotros le proponemos con interés y el arte, los artistas, por su parte, han visto que podían explorar nuevos lenguajes que a veces entran en esta esfera de lo críptico y lo poco accesible, dado que es un laboratorio de física de partículas, pero que lo han hecho además entendiendo la complejidad y la necesidad de acceder por medio de estrategias que a veces no son muy corrientes, que son estrategias que necesitan tomar todas las herramientas que uno tiene para meterse en un lugar en donde no va a entender nada. Sabemos que la física ha adquirido una influencia significativa y que y sigue impactando
al concepto que nosotros tenemos de naturaleza, y a lo largo del siglo XX fue muy evidente, con la física mecánica, la relatividad, todas las teorías que se basaban en un lenguaje matemático y que hoy en día se lleva a los experimentos. Pero yo quiero siempre enfatizar el aspecto de cómo la física nos muestra o se considera aquel lugar donde vamos cuando necesitamos saber qué es algo, ¿no? La definición de la naturaleza está muy definida, muy bien descrita en toda su complejidad por medio de este lenguaje, de esta forma de explicar las cosas, y se hace de una manera pues, precisa, compleja, y así vamos por el mundo pensando que la naturaleza es tal como lo describe la ciencia. Y es cierto que lo es, sin embargo, es una gran responsabilidad decirle a todos los científicos y científicas que la visión del mundo es lo que ellos nos están contando. Es una forma, como diría un colega hace poco en el laboratorio, es un lenguaje con el que describimos la naturaleza, pero hay otros. El arte tiene, no en justaposición, pero en complementariedad, tiene un lenguaje muy definido, a veces igualmente complejo y ambiguo, y nuestro trabajo en el CERN es traer estos lenguajes, reunirlos y buscar las estrategias, en este caso curatoriales, y a través de la práctica curatorial, la mejor forma para hacerlo. A mí se me ocurre que estas luces están muy bajas y si pudiéramos encenderlas, porque no quiero que empiece a hablar de física y os quedéis dormidos. Sí, quizás una central podríamos abrirla. A mí me pasaría, me quedaría dormida. Bueno, pero os voy a contar ahora que esto fue la puesta en escena. Este panorama en el que estamos, y ahora os voy a contar una historia. Empezamos por el lago de Ginebra. Para ir al CERN tienes que tomar el tranvía número 18, que se desplaza desde un lado del lago al otro lado, lo cruza. Hay diferentes puentes. Sabéis que el lago de Ginebra es la masa de agua más grande en el corazón de Europa. Y si estás en este tranvía, lo primero es que ves que es el tranvía que te lleva al CERN y vas dejando atrás la ciudad, las orillas del lago Le Mans, y atraviesa los barrios de Paquí, Servet y pasa rozando el aeropuerto. Y es un trayecto que te lleva a un lugar que se construyó hace 70 años y poquito a poco fue formándose como ese lugar que conocemos hoy. La ciudad de Ginebra se ha transformado en los últimos 10 años en los que yo he vivido allí, y ahora veo que el complejo residencial de Megan, que es donde está el CERN, en su día yo sé que fue este tipo de escena, lo que veíamos en ese hipotético tranvía número 18, y que con los años ha pasado a albergar viviendas, escuelas, oficinas, recientemente hoteles, pero muy relacionados con las 17.000 personas que trabajan en el CERN y en otras instituciones internacionales que están en esa zona de la ciudad. El acceso al laboratorio se sitúa en el borde de Suiza. Esto es pues, en los años 60, aquí tenemos el laboratorio, y solo andando un poquito más desde aquí entras en Francia. Los pasajeros del tranvía del que estamos describiendo hoy en día paran justo en la puerta del laboratorio. Esa es la última parada. Y si quisieran, andarían a Francia. De hecho, mucha de la gente que trabaja en el laboratorio vive en Francia. Esta última parada llega a la recepción del CERN. El acrónimo responde al Consejo Europeo de Investigación Nuclear. Esa es su denominación original en francés y se trata de una de las primeras y posiblemente de las únicas
organizaciones científicas intergubernamentales, cuya fundación hace 70 años, en 1954, marca el inicio de una nueva era en la ciencia europea y yo diría en Europa. Es un momento difícil en Europa, en los 50, finales de, bueno, en la época de la posguerra, con la reconstrucción, la restitución, el reparo del trauma, entender la identidad de un continente como Europa, y llama la atención cómo un grupo de señores deciden que hay que recuperarse a través de la ciencia y el conocimiento. Y la diplomacia científica, que es una cosa fascinante, consigue que se ponga en marcha un laboratorio que propone una serie de preguntas sin mucha respuesta. Propone que se van a desarrollar una serie de experimentos que veis distribuidos en este mapa y que poco a poco serán las sondas de aquella materia subatómica de la que sabemos muy poco. Cuando hoy en día el visitante llega al CERN, porque tenemos todo un programa de visitantes, no solo artistas, también puede ver este sitio, este edificio icónico que se diseñó como el Palacio del Equilibrio, del Palais de l'Équilibre, para la exposición de 2002 y que hoy en día se ha donado al CERN y es un auditorio y un centro de conferencias. Pero además, desde el año pasado tenemos este nuevo edificio, se llama CERN Science Gateway, recientemente inaugurado, llevamos apenas un año con él abierto y que cuenta con la firma del estudio de arquitectura Renzo Piano. Se establece hoy en día como un centro de visitantes y un centro de ciencia y educación que ofrece una amplia oferta para los visitantes que se quieren iniciar en la ciencia sin tener que ir a aquel lugar, porque es muy difícil ir, a ese lugar al que todo el mundo quiere ir, que es el Gran Colisionador de Partículas, que es imposible ir porque está a 100 metros bajo tierra y a pesar de que hayamos visto muchas imágenes, pues es inaccesible para muchos. Este lugar, el CERN Science Gateway, además confirma el compromiso de la institución con el arte y la cultura, dado que además de las 5 exposiciones dedicadas a la ciencia, tiene un espacio expositivo dedicado al diálogo entre ciencia y arte. Y ese diálogo que hemos venido fomentando nosotros desde los últimos 13 años. Esta es una imagen aérea del CERN. A mí me gusta pensar en este lugar porque vemos los Alpes al fondo, los montes Jura, vemos esta línea que es el Gran Colisionador de Partículas y vemos también este lugar entre países donde se ve campo, pequeños pueblos y todo esto está habitado por gente como yo, que hemos ido al CERN a participar de un programa científico. Este es el Gran Colisionador de Partículas, que es la máquina más exacta y precisa de la Tierra hasta el momento. Y es un acelerador gigantesco que tiene grandes instrumentos en 4 zonas del instrumento y en esos lugares se sitúan las cámaras podemos llamarlo así, cámaras que nos permiten ver qué ocurre cuando 2 haces de protones colisionan entre ellos. Desde 2012, el programa Arts at CERN funciona con un objetivo fundamental: constituirse como una plataforma en la que artistas y científicos participen de una relación de inspiración mutua ante las preguntas fundamentales de la naturaleza. Esto ocurrió en el 2012, que fue un momento a un nivel de comunicación de la ciencia importantísimo. De hecho, la campaña de comunicación del descubrimiento o confirmación del bosón de Higgs ocurrió en esa época y mostró a la comunidad científica la importancia de abrirse a la sociedad y al mismo tiempo que esto sucedía, debido a un gran descubrimiento, el CERN
asumía la responsabilidad de aquello que venía sucediendo desde hacía décadas, en donde los artistas trataban de pasar tiempo en el CERN. Querían saber lo que sucedía, tenían propuestas muy concretas, lo que faltaba era un marco de trabajo. Nuestro director en aquel momento, Rolf Hoyer, que era y sigue siendo una persona fascinante e inspiradora, un gran mentor para muchos, aceptó una propuesta de crear un programa de residencias artísticas, y después de una época de barajar, estudiar la viabilidad, se puso en marcha. Pero no era la primera vez que artistas y científicos se daban cita en el laboratorio. En esta imagen que estáis viendo está Julius von Bismarck, con un científico de la sección teórica, y están pues, hablando seguramente de extradimensiones y del horizonte de sucesos, del agujero oscuro, no sé. Yo no estaba en ese momento, no lo escuché, pero me puedo adivinar por las preguntas que este artista se hace qué es lo que le interesaba. Antes de que Julius von Bismarck en el 2012 llegara al CERN, tenemos ejemplos a los que tenemos que llegar investigando y mirando archivos, como este. En 1973 y 1974, el artista americano James Lee Byers llegó al CERN, intrigado, suponemos, por la investigación en física y lo que estaba sucediendo en este territorio, ¿no? Que acabo de escribir, pero muchos años antes. De su experiencia en el CERN sabemos muy poco, pero se han conservado estas imágenes y unas grabaciones de conversaciones con su amigo David Sewell, que se publicaron hace relativamente poco, nos dan más pistas de lo que sucedía allí. Cuando él fue, veis que es un laboratorio en donde no hay edificios todavía, se está empezando a construir, hay 1 o 2, pero es que ahora está totalmente poblado de edificios. Y ahí está James Lee Byers con su apariencia habitual, su gestualidad, algo que le caracterizó durante toda su obra, su práctica artística. Y yo, investigando un poquito qué había de Byers en todo esto, y no he conseguido saber quién le abrió la puerta, había una puerta, hay una puerta en algún lugar, pero quién además le invitó a pasar tiempo allí. Sabemos que él vino dos veces y durante semanas. En la conversación con Sewell, con su amigo David Sewell, Byers describe sus impresiones. Hay transcripciones de estas conversaciones. Como, por ejemplo, que para su sorpresa fue acogido por el científico John Bell, que le llega incluso a señalar lo sorprendente que es su escritura y que, por favor, cualquier cosa que escribas, me la traes, yo la leeré. Y a Byers, por supuesto, le impresiona que alguien como John Bell le acepte en su oficina y le acoja, porque él iba con, según estas transcripciones, yo con esta pinta, con gafas de sol doradas, zapatos de tenis dorados, un sombrero panamá, y ahí me veías entrando y saliendo de la oficina de tan honorable científico. Añade Byers que Bell le dijo esto: por favor, tráeme cosas que hayas escrito, quiero leerlas, las voy a leer. Y que el artista, aunque parece apreciar el gesto, especialmente porque él considera su forma de escribir insoportable y caótica, lo aprecia porque ve que en este caos hay algo que intriga al científico, y que él ni siquiera, dice Byers a su colega, leería algo que le hubiera escrito, que es algo que no tolera. Este relato se recoge en el catálogo de la exposición James Lee Byers, Media y una biografía que el MoMA PS1 y el Museo Jumex realizaron en el 2014. Y se inspiraron en parte en las grabaciones encontradas por la curadora Magali Arriola en los archivos de la Universidad de Berkeley, en California. Las imágenes, tal como tenemos muchas más de Byers caminando por allí,
se pueden encontrar todavía en los archivos del CERN, en el archivo digital que está, podéis acceder a él y podéis pedir que se use, si queréis usar las imágenes se puede. Pero para mí fue una manera de entender que la visita de Byers era solo una de muchas que estaban sucediendo a lo largo de en esas décadas tan fértiles, en donde no solo en el arte, pero también en la ciencia estaban sucediendo cosas extraordinarias. Byers, de hecho, fue uno y el último artista que ha aparecido en el Sun Courier, que es nuestro jornal, nuestra revista de comunidad que se distribuye a nivel internacional, en el número de septiembre de 1973. Y la descripción de esa imagen dice: este verano hemos tenido un visitante muy peculiar. Y ahí lo tenemos en las oficinas de John Bell. John Bell, y para las físicas en la sala, yo creo que, perdonadme si digo alguna barbaridad, John Bell fue un físico teórico cuya contribución más importante y esencial, un pilar de la física, fue el teorema de Bell, formulado en 1964. Este teorema sostiene que ciertos resultados experimentales que parecían estar correlacionados más allá de un valor específico solo podrían explicarse mediante el entrelazamiento cuántico y no a través de variables ocultas locales. Entre 1972 y 1973, el científico John Clauser realizó la primera prueba experimental del teorema de Bell, lo que llevó a la primera observación del entrelazamiento cuántico. El propio Bell, sorprendido, concluyó que a partir de estos experimentos, dice, abro cita, ahora parece que la no localidad está profundamente arraigada en la mecánica cuántica misma y persistirá en cualquier finalización. Esta afirmación resalta la importancia de la no localidad como una característica fundamental e ineludible de la física cuántica. Y en estas deliberaciones se encontraba John Bell cuando albergó a James Lee Byers en la división de física teórica del CERN. Para mí fue como, wow, ¿no? Cuando vi las conexiones, que puede ser un poquito de ficción, lo estoy poniendo historia, me pareció fascinante. Pero sobre todo porque este texto, los retazos de este texto los escribí en 2022, cuando John Clauser, junto con Alan Aspect y Anton Zeilinger, recibieron el Premio Nobel de Física por experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación del teorema de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Y esta imagen es una imagen de Anton Zeilinger a finales de los 2000, cuando Armin Linke, un artista que nosotros hemos apoyado, tomaba esta imagen en su oficina, en su despacho, en su experimento de Viena. Estas confluencias entre pensamiento científico y la intuición artística me fascinan. Pues ocurre en este caso con Byers y con Bell y podemos pues, darle, bueno, celebrarlas, ¿no? Yo quiero celebrarlas hoy. Son colaboraciones que subrayan que los encuentros entre ciencia y arte han sido una práctica extendida a lo largo del siglo XX y continúan siendo relevantes en nuestros días. ¿Qué ocurre? Que hoy las estamos apoyando desde las instituciones. Esta es una imagen de uno de los grandes experimentos y seguimos. En 2017, los artistas británicos Ruth Jarman y Joe Gerhardt, conocidos como Semiconductor, entablan un diálogo con los físicos teóricos John Ellis y Luis Álvarez Gaume durante su residencia con nosotros en Arts at CERN. Estos científicos hablan, bueno, les preguntan y ellos responden acerca de su trabajo, de la manera en la que surgen las ideas, del modo en que ejercen su actividad como físicos teóricos.
Álvarez Gaume, un físico teórico español de Madrid que lleva muchos años, toda su carrera en el CERN y que ahora está en Stony Brook, en Nueva York, dice: tienes que pensar de un modo creativo, pero con cierto grado de rigor lógico. John Ellis nos explica que las obras de arte, tal como esta que nosotros producimos, The View from Nowhere, nos pueden ayudar a generar interés a través del conflicto. A través del conflicto y a través de los dilemas. Y yo creo muchas veces que eso es lo que atrae a los artistas al CERN, el dilema, el conflicto, la tensión. La física, la ciencia, en la que hemos conseguido distanciarnos de la perspectiva específicamente humana, informa e inspira prácticas artísticas de todos los colores, sabores y de todas las perspectivas, pero en general tienen algo en común: polemizan con la concepción actual del mundo. Estas reflexiones se recogen en esta obra, que fue además una de las primeras obras que nosotros apoyamos con el programa de comisiones, de nuevas producciones, y donde los artistas Joe y Ruth asumen el rol de etnógrafos, por eso se llama The View from Nowhere, la mirada desde ninguna parte, y nos invitan a escuchar a estos científicos hablando de su trabajo. John, por ejemplo, dice que la ciencia no cambia la realidad, pero es un camino particularmente poderoso y efectivo para interpretarla, de modo que se pueda realmente hacer algo con este tipo de comprensión que uno va adquiriendo. Ante esto, podemos pensar que la ciencia ha intentado explicarnos de la manera más sencilla posible los conceptos fundamentales para interpretar una naturaleza que está ahí y sobre la que nos preguntamos, y esta percepción, este entender de la realidad. Al haber alcanzado la ciencia tal coherencia en su concepción del mundo, ha hecho que la mayoría de nosotros, como yo decía antes, entendamos la naturaleza como su dominio. Y sin embargo, no es una cosa que oigas muy a menudo en el CERN. La ciencia es hacer ciencia, es generar un conocimiento, pero hay otros. Hay otro proyecto que se llama Signatures of Invisible que me gustaría relataros, porque sí que es cierto que los artistas cuando llegan a un lugar así tienen que revisar sus estrategias y calibrar sus expectativas, saber cómo actuar. Y a la hora de explorar el lenguaje de la ciencia me quiero remitir a este porque es muy gráfico, un proyecto clásico, y además es un proyecto que puede ser uno de los primeros grandes proyectos que se hicieron en el CERN en colaboración con otras organizaciones culturales. En el 2000, un grupo de artistas se citan en el CERN y expresan su interés por estas preocupaciones de la ciencia y proponen un diálogo entre las disciplinas. Este proyecto lo impulsan el CERN en colaboración con el London Institute y tiene la ambición de itinerar e ir a otros espacios, ya no solo el CERN y el London Institute, pero itinerar, moverse de una manera distribuida. Lo curioso es que los artistas que fueron invitados venían de distintas disciplinas. Tuvimos a John Berger, al compositor Michael Nyman, la diseñadora Helen Story. Tuvimos artistas como Richard Deacon, Anish Kapoor, Monica Sand, Paola Pivi, y todos ellos fueron acompañados por el director del proyecto, Ken McMullen, que estaba muy implicado en las dinámicas del CERN. Durante varias semanas, artistas y científicos reunidos se dejaron fascinar por la confluencia de estos intereses y propuestas creativas y se buscó confirmar esa cercanía, esos lugares comunes, con un enfoque de investigación artística. Las obras resultantes de este proyecto se distanciaron deliberadamente de la simple ilustración de las teorías científicas. Es algo que continuamos haciendo. Sabemos que
que no ilustramos, que no comunicamos ciencia. Sin embargo, tuvieron un impacto en la manera en la que se crearon y se examinaron significados a través de la metáfora, de lo visual y de otras estrategias que cada uno de estos artistas trajo. Para mí, sin duda, veo que esta fue la génesis de lo que unos años más tarde sería la creación del programa Arts at CERN y cómo este interés del laboratorio de oficializar un programa de arte se hizo patente. Tenemos un término en el CERN que mañana examinaremos un poquito más en el seminario con los artistas, que en inglés es signature, firma, digamos, y que se utiliza comúnmente en física experimental para referirse a las señales que trazan las partículas en los experimentos de física de partículas. Estas partículas están en descomposición y atraviesan la materia, dejan señales. Estas señales se generan por los rayos cósmicos, en un principio, que bombardean constantemente la atmósfera terrestre. Y tras una colisión de partículas dentro de aceleradores, como las máquinas que visteis antes. A principios del siglo XX fue el físico Victor Hess quien descubrió la existencia de los rayos cósmicos, durante una serie de ascensos en globos aerostáticos de una manera pues muy de la época, ¿no? De exploradores de la naturaleza que hacían locuras y lo hacían por el afán de conocimiento que estaba muy poco formalizado. Pero sí que es cierto que en un ascenso en 1912, Hess lleva a cabo mediciones de la radiación presente en la atmósfera y observa que al alcanzar 5.300 metros de altura, la ratio de ionización, radiación, es 3 veces mayor que en el nivel del mar, lo que le lleva a confirmar que la radiación penetra desde el espacio exterior a través de la atmósfera. Esto da paso a algo extraordinario, excepcional y que es además pues el objeto de investigación de Carla, que está entre el público y que hablaremos mañana con ella, que es el descubrimiento de la fuente natural de partículas de alta energía producida en los rayos cósmicos. María Fidecaro es esta mujer adorable que está en el medio de la fotografía y que tristemente nos dejó el año pasado, porque era muy mayor y porque, llevaba toda la vida en el CERN y todos la queríamos muchísimo. Y en esta fotografía es justo después de haber hablado con Armin Linke, que también está en la foto, un poquito más joven, es su compañero de vida, el de María, Giuseppe Fidecaro. María Fidecaro pasó mucho tiempo con Armin Linke, que investigaba la idea de qué es una imagen, y estaba preparando una exposición que ha ido a muchos museos, el Pompidou, el MAS de Bolonia y otros museos, que se llama Image Capital, en donde hemos colaborado. Fidecaro, María, inició su carrera científica como estudiante en el Instituto de Física de Roma en 1947 y comenzó a trabajar en física de rayos cósmicos. Una forma, como decíamos, de estudiar las partículas elementales antes de la existencia de los aceleradores. Antes de su llegada al CERN participó en varios experimentos en el Monte Cervino, en el Matterhorn, el Cervino es la parte italiana, donde existía un detector experimental a una altura de 3.500 metros. Y eso les permitía estudiar la fuerza nuclear. En este contexto, Fidecaro se familiarizó con los experimentos de emulsiones nucleares que más tarde darían fruto a este tipo de imágenes. Consistía en la aplicación de emulsiones fotográficas que se exponían a la radiación en estas altitudes, en los Alpes y en otras montañas, en los Apeninos, en Italia, y con ello permitían detectar señales atribuidas a esa descomposición o desintegración de partículas causadas por los rayos cósmicos. Nosotros en los archivos tenemos muchas imágenes de este tipo.
Se pueden encontrar en los archivos, pero son los artistas normalmente quienes las utilizan y trabajan en torno a estos conceptos que, como Armin Linke, se preguntan qué es una imagen. El acercamiento a estos procesos de ciencia, de interpretación, de trabajo científico es muy común en los proyectos que nosotros apoyamos, pero tenemos otros proyectos que son mucho más poco ortodoxos, vamos a llamarle, y que tienen mucho que ver con que nosotros apoyamos proyectos y damos respuesta a la demanda y al interés de los artistas que vienen, nos proponen algo, nos parece no solo fabuloso, sino que es algo que con nuestras competencias curatoriales y nuestros compañeros científicos y compañeras científicas podemos apoyar. El caso de Lea Porschagar, esta artista que tenéis en la imagen, nos remite a un proceso de adquirir conocimiento en la física, diferenciándolo de otras disciplinas y diferenciándolo en la forma en que cada uno de estos artistas interroga la naturaleza a través de, por ejemplo, lo que podemos llamar objetos de desaparición, como estas imágenes que os mostraba antes, que se descomponen, que vienen de los rayos cósmicos, se descomponen y desaparecen y están con nosotros solo unas fracciones de segundo. Lea se interesó por los neutrinos. En arte y ciencia, estos campos de trabajo entran a menudo en claro desacuerdo en cuanto a la concepción de la naturaleza, lo hemos hablado antes, y el caso de Lea es bastante paradigmático, porque Lea se plantea cómo esta concepción que parte de la confianza en una visión no dualista del universo nos ayuda a concebir otro tipo de imaginaciones en torno a la realidad y a la forma en la que nos planteamos nuestras preguntas. En su investigación, Lea analiza cómo los dominios de la espiritualidad y la física cuántica han sido mantenidos forzosamente, abro cita, separados por el temor a una posible promiscuidad o una contaminación entre disciplinas, algo que ella quiere llamar intimidad escandalosa. En 2018, Lea vino al CERN, nos pidió explorar el campus, en donde ella quería localizar una máquina, un objeto en donde hubiera señales que ella de alguna manera detectaba, y además practicó una serie de ejercicios tántricos en tecnología kundalini que ella lleva practicando en su trabajo como artista. Un método idiosincrásico a través del que accedió otra vez a un conocimiento, como ella decía, poco ortodoxo. A partir de esta obra concibió Cosmic Strike. Ay, se me fue una imagen preciosa que tenía. Pero es una obra en donde explora el neutrino como una partícula enigmática y misteriosa e invita al visitante, al espectador de su obra, a imaginarse un viaje a través de la materia, en donde además se sitúa, hay una película hecha con 3D y al lado de esa película y de su mobiliario que ella ha creado hay un cuerno de neutrino. Un cuerno de neutrino es un instrumento utilizado por los científicos en el CERN en sus experimentos para probar teorías sobre las partículas, enfocando los neutrinos en un haz de luz preciso, ¿no? Este cuerno de neutrino fue una forma de resignificar un objeto común en la ciencia a través de una búsqueda de un artista en el campus y en los archivos y en los almacenes de laboratorio. Es una estrategia, como otras muchas, que nosotros apoyamos. Ante su metodología, Lea nos decía que no se puede calificar, y ella no tiene ninguna intención de hacer de esto una ciencia pura, pero que no obstante supone una forma a través de la que ella misma, como artista, se inicia en lo desconocido.
Lo desconocido es una imaginación desconocida que ha llevado a muchas décadas de experimentación con estos aparatos que he descrito y muchos otros. ¿Y qué podemos decir de la física siendo artistas, acercándonos a una disciplina de la que sabemos tan poco? El papel de la curadora, en este caso yo y mis compañeras, y en compañía de aquellas personas generosas que pasan en el tiempo con los artistas y les abren la puerta de los laboratorios en el CERN. Existe en esta dinámica una motivación que a veces nos puede parecer ideal, pero es tan ideal como aquello de lo que hablamos constantemente en el arte: desvelar los secretos y los misterios y las preguntas que se sostiene la materia de nuestro mundo material y físico, y ampliar el alcance del conocimiento del mismo a través de experimentos, de explorar, de la exploración. Y esto es realmente lo que se hace en el CERN. Nosotros no perseguimos una innovación, no perseguimos que un artista, puede suceder, abra una línea de investigación nueva en un ámbito como la física de partículas, pero sí que la unión de valores fundamentales es una cosa a la que recurrimos. Cuando los artistas visitan el laboratorio hay un encuentro de un espíritu humanístico muy interesante y nosotros fomentamos eso. Porque además estas comunidades o estos individuos en diálogo muchas veces se enfrentan a una misma posibilidad. Por ejemplo, ¿cómo podrían la ciencia y el arte aliarse bajo unos principios éticos muy parecidos o incluso los mismos? Y esto es lo que propone Susan Tristor en este proyecto que veis en la pantalla, que es un fragmento de la obra, y que recientemente ha invitado a los artistas a responder a una pregunta muy sencilla. Las preguntas sencillas en el CERN siempre funcionan porque son tan sencillas que todos podemos entrar. Ella les dice: con tu sensibilidad científica y tu conocimiento y la experimentación de las máquinas que has inventado, ¿cómo te imaginas el futuro y de qué manera estas tecnologías con las que trabajas pueden influir en él? El proyecto se desarrolló a través de varias sesiones de trabajo individuales entre Susan y los científicos y científicas, en donde se plantean estos pensamientos y reflexiones y se hace lo que veis aquí, un plot de escritura que tiene como resultado al final, ahora mismo tenemos 22 relatos de ciencia ficción. Cada relato de ciencia ficción tuvo un ejercicio de este tipo y pronto pues, publicaremos un librito con los resultados. Esta artista además se ha dejado fascinar por algo que nos ha descubierto a la comunidad, que es algo que alberga el CERN, que es la persona de Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli fue uno de los grandes nombres de la física cuántica y en el CERN tenemos el archivo de Wolfgang Pauli. La artista no solo investigó lo que sucedía, lo que se encontraba en este archivo, sino que también retoma historias de alguna manera olvidadas o, bueno, sabemos que es fácil perder las historias por el camino y que ella las recupera en este libro en sus paseos por los Alpes, bueno, por los Montes Jura y después los Alpes, cuando estaba en la residencia con nosotros. Este libro, o estas flores que están sobre el libro, que recogió ella en su caminar, están sobre un libro que se llama Dream Symbols of Individuation Process, que se traduce como símbolos de sueños en los procesos de individuación. Notas de Carl Jung y sus seminarios acerca de los sueños de Wolfgang Pauli. Esto es parte también del proyecto Scientific Dreaming que os mostré antes y que muestra otra vez la capacidad de los artistas para abrir lugares, para abrir portales. Os diré algo sobre Pauli, porque es una maravilla. Pauli era una persona complicada. De hecho, hay ciertas cosas de su vida
que resultan incómodas todavía. No era el guapo Heisenberg o el mentor de todos, Niels Bohr. Era una persona incómoda, era una persona que ni siquiera Christopher Nolan le dio mucha representación cuando en la película Oppenheimer, pero de hecho fue uno de los pocos que se negó a participar en la campaña de Oppenheimer. Pero Wolfgang Pauli además tenía algo muy especial, que él creía que nuestra conciencia era muy limitada, que había cosas que solo a través de otras herramientas uno podía alcanzar el conocimiento. Y era una persona atormentada, misógina, era un gafe, no le dejaban entrar en los experimentos, y a pesar de ser uno de los grandes padres de la cuántica y premio Nobel en 1945, pocos de nosotros sabemos de su existencia o de cuál fue su contribución. En el caso del proyecto de Susan, hemos descubierto que sus sueños, los 1.300 sueños que Carl Jung analizó de Pauli, en un proceso que duró muchos años y que empezó en 1934, 20 años antes de que se fundara el CERN. Uno de sus sueños más significativos, y con esto ya voy acabando, pero me parece que es una joya que quiero compartir, se llama el reloj del mundo. El reloj del mundo se describe, o lo describe Pauli, como una visión en la que un reloj está compuesto por 4 elementos básicos. Una esfera horizontal, dividida en 4 secciones, donde figuras humanas sostienen péndulos, se sostienen sobre péndulos y sostienen péndulos, con una esfera vertical que comparte el mismo eje central con un gran puntero giratorio y que está dividido en 32 secciones, un anillo dorado horizontal que rodea todo el aparato y finalmente un gran pájaro negro que sostiene físicamente todo el conjunto. El dial horizontal, el puntero vertical y el anillo dorado giran a diferentes velocidades, calculadas a partir del número 32, que era un número mágico para Pauli, que es también el número de segmentos en el dial vertical. La búsqueda de simetría y armonía en las leyes naturales fue el tema central del trabajo de Pauli en física, lo que le llevó a explorar, como decía antes, la psique humana. ¿Cuál es el límite de nuestra imaginación? Sin embargo, al igual que Newton y que otros célebres científicos, él nunca se sintió preparado en vida a publicar estas investigaciones que eran pseudocientíficas o se podría interpretar como tal. Y en sus cartas y conversaciones a Jung, Pauli expresó que esa extraña ideación fue de gran significación para él toda su vida y que era un sueño que volvía a él y que le había generado una impresión tan profunda y duradera que la consideraba como una manifestación de la más elevada armonía. Y dice Pauli, esto es una cita de Pauli que afirma: después de una evaluación cuidadosa y crítica de muchas experiencias y argumentos, he llegado a aceptar la existencia de capas espirituales más profundas que no pueden ser definidas adecuadamente por el concepto convencional del tiempo. En ausencia de términos de referencia apropiados, estas esferas espirituales están representadas por símbolos y, en mi caso, se representan con especial frecuencia mediante símbolos de ondas u oscilaciones, entre paréntesis, lo que aún queda por explicar. Como Susan Treister, que me descubrió a Pauli y su relación con Jung, una se cuestiona el rol del arte y la ciencia cuando se reúnen y también se cuestiona esa inteligencia futura o ese lugar que lo que digamos hoy se puede situar en el futuro. ¿Y qué es el tiempo futuro más aquello que vivimos ya, aquello que es inminente y que estamos describiendo hoy en día? De modo que traer disciplinas o darle un lugar al artista en un marco disciplinar como el del CERN provoca estos continuos desafíos a la mente y lo que vemos en su mayoría son signos, símbolos o firmas, signatures, como decíamos antes, de la naturaleza.
Las oscilaciones intelectuales entre esta observación empírica, el sueño, el análisis de datos, ya sean experimentales o de ficción y narrativa, cuando estás allí y escuchas a los artistas y a los científicos juntos, a veces resultan borrosos y yo creo que vale la pena tener muy presente esta capacidad de experimentación que tenemos, ¿no? Y nada más, esta es mi lectura, parte de mi experiencia trabajando con artistas en el CERN, y es un relato que quería compartir con vosotros porque lo que sí es que no quería hablaros de una coyuntura, una metodología, las herramientas de la curaduría, sino mostraros más el marco, el lugar, los espacios, las personas que lo hacen y para que la curaduría debería ser un motivo fundamental de continuar explorando. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Yo no sé si hay tiempo para preguntas o cómo... ¿Sí? Bueno, muchas gracias por toda la recorrida, por conocer el lugar de donde venís. Me interesa un montón esta idea del concepto de firma, porque en algunos grupos de colegas estamos trabajando con la idea de la tinta que expulsan los pulpos como escritura, o el dibujo de pensar a las plantas, el crecimiento como también un modo de la escritura, y de alguna manera me lleva a pensar que entonces la firma no es algo meramente humano, ¿no? Para empezar a pensar estas tensiones entre humano y no humano, interespecie. Bueno, la grafía, ¿no? Estas señales que... Sí, es una idea muy interesante. Pero yo quizás estamos buscando pautas, ¿no? Patrones en la naturaleza que nos ayuden a expandir el mundo. ¿Te refieres a eso? Me refiero a la idea de que solo nosotros escribimos, cuando en realidad hay un montón de maneras de desclasificar la escritura, como yo nunca lo había pensado de este modo, como la firma que deja una partícula, sí, estaría como dentro de esa línea, desde esta perspectiva que tiene más que ver quizás con Latour o con Abraham o con un encuadre particular. Sí, sí. Bueno, es curioso la manera en la que utilizamos el lenguaje, ¿no? Se han llamado firmas porque sí que parece una grafía. Yo lo he interpretado así. Pero también son trazos, ¿cómo se dice? Huellas que van desapareciendo, ¿no? Y bueno, mañana hablaremos de esto. Es la provocación que queremos traer al primer día Carla Bonifaci, que está aquí en la sala, y yo, de las señales. Las señales pueden producirse en medios y materialidades diferentes. Y la materialidad, en este caso, de los rayos cósmicos o de las fuerzas energéticas dentro de un acelerador, bueno, pues te lleva a pensar en esa correlación con la tinta del pulpo. No sé, lo interesante es jugar con estas cosas, ¿no? Pero también teniendo en cuenta de que utilizamos un lenguaje que nos condiciona, ¿no? ¿Dónde está el límite de la metáfora? Me gustaría saber cómo desde la curaduría podemos intentar encontrar el equilibrio entre pensar y desarrollar proyectos que tengan un fuerte anclaje en lo local, o sea, que sean significativos para nuestra comunidad, pero a la vez que se puedan expandir más allá de las fronteras, como para llevar nuestra perspectiva, en este caso latinoamericana, al mundo. O sea, cómo abordar la dualidad entre lo local y lo global en el desarrollo de proyectos que son tan híbridos. Gran pregunta. No sé. Claro, tenemos que buscar algo específico ahí, ¿no? Bueno, si lo llevamos al terreno de la arte y ciencia, está claro que tenemos que entender la ciencia y el arte como algo global y local al mismo tiempo. ¿Sabes? Porque, como has visto, tenemos una comunidad muy concreta. Habita en un lugar concreto, no es una abstracción, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? En el caso del CERN,
bueno, llámale X, país X, ¿no? En el caso del CERN son miles de personas que tienen un objetivo común, pero al mismo tiempo operan dentro de una ciencia que es una disciplina muy articulada globalmente. Bien, ¿cómo llevar esto a este dilema de lo local, global? Pues a lo mejor me estás preguntando sobre la coyuntura de la que no quiero mencionar nada, pero en términos conceptuales tiene muchas posibilidades. Ya tiene muchos desafíos materiales, ¿no? O sea, cómo producimos un proyecto en distintas... Bueno. Pero aquí, por ejemplo, mira, a mí la ciencia como curadora me ha servido para entender que el interés en unir disciplinas tiene que ver también con el descubrimiento de cosas que están sucediendo a nivel local y global, y las cosas, esos objetos pueden ser tanto una política de fomento científico o que estén montando un experimento se me ocurre, en la Patagonia, que tenga, que se comunique con uno que esté en Canadá o en Berkeley o no sé, o en el CERN. Precisamente de lo que hablábamos antes del entrelazamiento cuántico ha sido un gran ejemplo. Seilinger, este científico, nunca se ha movido de Viena, pero su entrelazamiento cuántico lo ha hecho con equipos en Taiwán. Y esto nos sirve a lo mejor como una metáfora, pero sí que es cierto que la ciencia nos da esa posibilidad de juego, de pensar que lo local y lo global viene siendo lo mismo, si no entramos en el problema coyuntural. Gracias. Bueno, gracias, Mónica. Buenas tardes. Se me ocurría pensar en esto que decías de pensamiento científico e intuición artística, si más allá de que no haya una verticalidad, de que los proyectos que curan allí no vienen desde esa, bueno, insisto, esa verticalidad de que la ciencia está por encima, pero sí hay como una especie de proceso de tamización de qué proyectos pueden ser abordables en Arts at CERN, por una cuestión por ahí específicamente científica que limite o no limite, hablando también de esto de la imaginación que mencionabas antes. Y por otro lado, eso es como un comentario que si tenés algo para compartir al respecto me interesaría escuchar. Y por otro, saber si en Arts at CERN hay alguna especie de catálogo de ensayos donde se ve de alguna manera la conclusión de las hipótesis de trabajo que hay, como si hubiera algún lugar, porque yo estuve viendo la página y están los proyectos descritos, pero me interesa saber si hay algún lugar donde se puede ver como el ensayo final así como un divulgador científico publica el trabajo, bueno, si hay algún lugar donde se puede ver el punto de llegada, si es que existe. La página web es un desastre. De hecho, el día 8 inauguramos nuestra nueva página web, en donde habrá mucho más contenido. La verdad, mira, el esfuerzo de trabajar en un marco científico es muy grande y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, sí que es cierto que nosotros no nos hemos dedicado a hacer ese trabajo de anualmente hacer una publicación. No lo hemos hecho, porque si hacemos eso no hacemos nuestro trabajo. Hemos trabajado muy hacia adentro, apoyando al artista, y el orden de valor ha sido empezar con las residencias, apoyar comisiones, fomentar exposición, distribuir estas experiencias allá donde haya un público, y sobre todo nuestro público, nuestro target, sí, es la comunidad científica también, por afinidad y por tratar de estimular modelos, ¿no? O sea, mi trabajo tengo pues, la mitad del cerebro de gestión y políticas culturales, porque creo que tienen un gran valor, y la otra mitad, en mi tiempo libre, pues de curadora. Pero ves que nosotros hemos hecho un programa de colaboraciones con organizaciones en donde esperamos que esas organizaciones
complementen aquello que nosotros no podemos hacer o que no tenemos los recursos para hacer. Entonces, en algún momento sí que hemos tenido ofertas de hacer un doctorado, cosas de este tipo. Ahora estamos preparando una publicación, pero no nos vamos a explicar mucho. Va a ser un poco como esto, ¿no? Va a ser pues algo que todo el mundo quiera leer, no solo aquellos que busquen herramientas, ¿no? Hacer cosas que nos gusten, no solo contar cómo lo hacemos. Alguien debería de hacerlo, pero no voy a ser yo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. Sí. Me encantó esta última cosa que mostraste de Wolfgang Pauli, y yo sé que él colaboró con Jung en una teoría del sincronismo, escribieron un libro o algo así, y me resulta interesante esto de que un científico haya salido de su zona de confort de la ciencia, o de la zona de la seguridad de la ciencia, y haya postulado estas ideas así oníricas, y incluso, no sé, de esas teorías no se sabe tampoco tanto todavía, son cosas que especulan en su momento. La pregunta concreta es, en Siddhartha CERN ocurren este tipo de situaciones en las cuales los científicos empiezan a salir de su zona de seguridad científica y se entregan a cosas parecidas a las que estamos mostrando acá, hoy en día, ¿no? Si lo hacen, no me lo dicen. No se procesa. Sí. La pregunta más bien que si lo hacen es si lo expresan en un espacio conveniente, ¿no? Sí, bueno, yo soy consciente y tenemos que ser generosos con la gente tímida, ¿no? Y no exponerlos. Yo creo que hay una timidez en la ciencia ante, bueno, salirse de ese lugar que le corresponde. Lo que sí es que el programa de arte, cuando a mí me preguntan, pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué ocurre? ¿No? En vez de llevarlo hacia lo productivo, lo cuantificable, es precisamente esa liberación, ¿no? Que uno tiene cuando ves tu disciplina con los ojos de otros, de otra disciplina. Y esto le pasa a los artistas también. Yo a veces me pregunto, ¿por qué estos artistas vienen al CERN cuando es realmente complejo? ¿No? Te puede llevar 5 años de tu práctica, si vas rápido, hacer algo. Hay excepciones, ¿no? Pero a mí también me ocurre como curadora. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta elegir el color de las moquetas, pero prefiero... bueno, trivializando a los curadores de la sala, que no nos ofenda, pero sí que es cierto que yo he tenido que aprender un lenguaje para apoyar a los artistas. Esto que he leído lo entiendo, creo que lo entiendo. Entonces, ¿por qué nos gusta estar en esos lugares en donde salimos de nuestra zona cómoda, ¿no? Es una cosa que los artistas hacen y los científicos obviamente también. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la exposición. Te quería consultar algo de orden un poco más personal respecto de tu estadía en el CERN, ¿no? Como no científica. ¿Cuál ha sido, por un lado, si has tenido algún tipo de transformación en tu concepción de lo real, por un lado? Si has aprendido algo de los científicos en ese sentido, o no. Y también respecto de el conocimiento que has mencionado a lo largo de tu charla. ¿Cuál es tu concepción del conocimiento y de aquello que se hace en el CERN? Bueno, a ver, aprendizaje, la verdad es el hecho de que yo haya trabajado con ciencia y tecnología viniendo de historia del arte dice mucho, ¿no? No fueron una serie de casualidades. He tenido suerte, pero he sido terca. Entonces, lo que sí es que yo me acerco a la ciencia como curadora con una pasión que a veces uno se pregunta por qué, ¿no? Entonces, me apasiona lo que escucho, me apasiona. Y el hecho de que, no sé, me cuenten cosas y tu imaginación desborde, son momentos
imprescindibles de mi vivencia, ¿no? Yo no tengo una concepción diferente de la realidad porque soy muy cartesiana, pero sí que cuando uno se aburre, cuando dices, uy, tengo que picar un presupuesto, yo me voy a tomar un café con un amigo cosmólogo y se me pasa. Es una cosa que llevo 10 años y me sigue pasando, pero sobre todo porque lo que más me asombra es que miles de personas en el mundo se pongan de acuerdo para investigar y hacer máquinas demuestra una ambición que a veces me asusta. Y eso le pasa a los artistas muchísimo y a los científicos. Y obviamente a mí también. Pero concepción de realidad como conciencia, no. Lo que he aprendido es cuáles son las fronteras del conocimiento, ¿no? Es sota, caballo, rey. Es neurociencia, cosmología, física de partículas y complejidad, ¿no? Son 4. Yo miro a Carla porque seguro que ella me lo dice. Pero sabemos todo esto, pensamos que sabemos, 98% lo sabemos, y queda todo lo demás por saber. Eso es fascinante. Hola, yo soy Mónica Van Asperen. Estoy investigando con un filósofo y un científico en el orden de los sistemas, dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría y el arte. Y conozco las experiencias de Jung, sobre todo, y de Pauli. Y lo que te quería preguntar es si anduvieron por la zona en relación a porque el arte evidentemente es la manifestación de la intuición y bueno, estamos operando en esos límites, ¿no? Hay mucho de xamanismo en Latinoamérica, en las vinculaciones. No hablo ya de plantas sagradas, hablo simplemente de la experiencia de la intuición en un campo sistémico. Y la verdad que es conmovedor lo que pasa entre el mundo objetual inanimado y el mundo animado, ¿no? No hablo no es una ensoñación, sino son experiencias muy invisibles, muy físicas, y creo que por acá hay unas bailarinas, donde la experiencia relacional empieza a tener transformaciones en la epigenia. Entonces, bueno, pregunto si alguien se metió en el campo cuántico en lo genomático epigénico emocional, ¿no? Como Maturana, como Bert Hellinger, que acá en Argentina hay más gestálticos. Y bueno, yo me puse a estudiar por una afección física, por situaciones concretas de límites, y la verdad que se han abierto campos, sobre todo emocionales, de ensoñación, pero también de muchísima reparación genomática. No conozco experiencias de ese tipo. Yo he puesto como ejemplo a Lea y a Susan Treister por mostraros que no siempre hablamos relatamos la ciencia, ¿no? Semiconductor, pues sí que se adentraba como el papel del etnógrafo en el laboratorio. Yo no conozco el trabajo que me estás compartiendo, pero sí, es posible que haya científicos y científicas y artistas, desde luego, trabajando en estos ámbitos. Lo que sí es que yo creo que el terreno de la filosofía y la filosofía de la ciencia, las humanidades en general, el marco así más argumentativo de las humanidades, se pueden beneficiar mucho de estar dentro de un laboratorio, ¿no? No olvidemos que el programa del CERN opera dentro de los laboratorios. Es el artista que viene al laboratorio. Entonces, ciertas cuestiones tiene que implementarlas ahí con estrategias muy astutas, que a lo mejor esta es una de ellas.